Vamos a hablar del descanso semanal obligatorio de la experiencia educativa Psicología Laboral. Iniciamos con el artículo 69, que nos dice que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos, con goce de salario íntegro. Esto quiere decir que si el trabajador inicia su jornada laboral los días lunes, continúa toda la semana hasta el día sábado, por obligación debe de descansar los días domingo. El artículo 70 nos dice que en los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en los que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanales. Esto se refiere a que, por ejemplo, si un trabajador comienza sus jornadas laborales el día lunes y termina el día domingo, la siguiente semana trabajará los días lunes hasta el día viernes, tomando como descanso obligatorio el día domingo, como lo especifica más adelante el artículo 71, y tomando como día de descanso de pago el día sábado. Bueno, como les había mencionado anterior, el artículo 71 dice que en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presenten servicio un día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Un ejemplo de esto es esta imagen que vemos. Por ejemplo, si el trabajador percibe como salario base 266 pesos por día, el equivalente del 25% sería un 66.5. Esto quiere decir que este 66.5 sería agregado de su salario base si trabajara los días domingos. Entonces tendríamos que él percibiría como salario ese día los 266 pesos más los 65.5. El artículo 72 dice que cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días del trabajo de la semana, o cuando el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un trabajador trabaja con un patrón los días lunes, miércoles y viernes, sin embargo le trabaja a otro patrón los días martes y jueves, poniendo que el patrón al que le trabaja los días lunes, miércoles y viernes sea el patrón A, y al que le trabaje los días martes y jueves sea el patrón B, los días que trabaja con el patrón A se le pagaría su sueldo normal los días lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, los días martes y jueves que trabaja con su otro patrón, o sea, el patrón B, se le pagaría solamente el equivalente de los días de descanso o el salario de los días de descanso. Por ejemplo, si ya había acordado con su patrón que los días de descanso él solamente percibiría, por ejemplo, unos 150 pesos diarios, los días martes y jueves él solo percibiría 150 pesos, mientras que el patrón B, si se había acordado antes con él solamente percibir 100 pesos diarios por días de descanso, entonces los lunes, miércoles y viernes él solo percibiría esos 100 pesos que había acordado con el patrón B. El artículo 73 dice que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Esto quiere decir que si el trabajador percibía unos 300 pesos diarios por el trabajo, este día de descanso que no se respetó, entonces él percibiría, aparte de su salario base, que serían 300 pesos, tendría que percibir el doble de salario, que serían 600 pesos, por ese día no respetado de descanso. El artículo 74 nos habla que es obligatoria la detención de labores el día 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre,
el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el día que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para ejecutar la jornada electoral. El artículo 75, en el caso del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban presentar sus servicios. Si no se llega a un convenio, se resolverá en el tribunal. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Esto quiere decir que si los trabajadores perciben unos 200 pesos diarios por sus servicios, ellos estarían ganando ese día un salario doble gracias a esto, que serían 400 pesos por su jornada laboral, que es aparte del descanso obligatorio. Bueno, esto sería todo sobre este tema. Las referencias son la Ley Federal del Trabajo, capítulo 5. Gracias.